Hoy he titulado el tema Perspectiva bíblica sobre el divorcio. Seguramente la iglesia de Corinto, los creyentes de Corinto, en esa carta que escribieron al apóstol Pablo, buscaron también saber cuál es la instrucción, el consejo con respecto al divorcio. Un tema que es relevante y pertinente para este tiempo. Pablo inicia, ¿no?, esta sección dando un consejo para aquellos que están casados. ¿Cuántos casados hay aquí? A ver, felizmente casados. Ya no levantaron muchos, ¿qué pasó? A ver, ¿cuántos casados? Sin miedo, hermano, sin miedo. Ahí está. Ahí está. Ah, bien. Pablo va a iniciar dando un consejo para los casados que están pensando o que han por ahí consideraron la opción de divorciarse, dice, ¿no? Hoy, más que nunca, debemos entender que el matrimonio está bajo ataque del enemigo. Según estadísticas, ¿no?, según las estadísticas del INEI, y vamos a verlo en pantalla, la tasa de divorcios en los últimos años son las columnas anaranjadas y las azules son de matrimonios, se ha triplicado desde el 2019. En el 2022 se registraron 19.229 divorcios. Dice. Quiere decir que aproximadamente por día se rompían 46 a 48 matrimonios. O sea, cada 2 horas un matrimonio pasaba a divorcio. Eso quiere decir que al término de esta prédica, 2 divorcios ya se han dado. Así es. Pero bueno, nosotros estamos aquí para defender la postura bíblica, realmente. Tristemente, también, esta situación ha tenido un alcance para la iglesia también, donde cada vez vemos una frecuente índice de divorcios también, posiblemente influenciados definitivamente por la sociedad. El divorcio se ha convertido en una alternativa para muchas personas cuando sienten que su matrimonio ha llegado a un punto sin retorno. El tema de divorcio es ciertamente complejo y delicado en el contexto de la iglesia. La Biblia presenta enseñanzas claras, eso sí, sobre el matrimonio y el divorcio. En Malaquías, capítulo 2, verso 16, es el pasaje frecuentemente citado y habla de cómo se siente Dios respecto al divorcio. Y lo dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Y Dios explica claramente razones para tener el matrimonio en alta estima. ¿Por qué Dios valora mucho el matrimonio? Lo dice ahí en Malaquías capítulo 2, verso 15. Porque Él quien los hizo uno. Dios es el que creó el matrimonio. Y es importante abordar este tema realmente con sensibilidad y comprensión, pero también desde el escrito está, ¿qué dice la Biblia? Y hemos estructurado este estudio en 2 partes. Perspectiva bíblica del divorcio entre creyentes y la perspectiva bíblica del divorcio para matrimonios mixtos. Vamos a hacer este estudio, no sin antes, oremos al Señor para que sea el Dios, nuestro Señor, guiándonos en todo este tiempo, preparando nuestros corazones para escuchar su palabra. Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por convocarnos, traernos a tu iglesia, Señor, a tu casa, y tener un tiempo, Señor, especial de poder adorarte, exaltar tu santo nombre. Pero también, Señor, traernos para escuchar un tema que, Señor, es pertinente para estos tiempos.
Padre, el matrimonio, el cual es un diseño tuyo, no ha pasado de moda, Señor. Tu palabra dice que todo puede pasar, mas tu palabra se mantiene siempre vigente. Y queremos estudiar a la luz de lo que nos enseña esta porción, cuál es la perspectiva, Señor, que tiene tu palabra con respecto al divorcio. Oramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Y sea mis labios, Señor, usados para que tú puedas expresar tu mensaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar a estudiar cuál es la perspectiva bíblica del divorcio entre creyentes. Y ahí está en pantalla. Desde el verso 10 hasta el verso 16, dice. Y vamos del 10 al 11. ¿Cuál es la instrucción? La pregunta es, ¿cuál es la instrucción del apóstol Pablo para los cónyuges creyentes con respecto al divorcio? Primer punto es que el apóstol Pablo, ¿cuál es el consejo de Pablo? No te divorcies de tu cónyuge. No te divorcies de tu cónyuge. Dice el verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Más adelante, el verso 11 dice, y que el marido no abandone a su mujer. En los versos 8 y 9, ya tocados por el pastor Alex, el apóstol Pablo dio instrucciones para los solteros y viudos. En esta sección se dirige a los que están casados, Pablo se dirige a cónyuges creyentes que están unidos en matrimonio. Más adelante, en el verso 12, que hemos dado lectura, en el verso 12 se va a dirigir a los demás, creyentes casados con un incrédulo. Pero aquí, en esta sección específicamente, el apóstol Pablo va a hablar a creyentes casados. Y Pablo dice, mando a los creyentes casados, mando, dice. Y este es un verbo, este es un mandato, es un mandato. Es un verbo en tiempo presente, en su raíz original, que es el griego que fue escrito, está expresado en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Que la acción no está limitado a un solo momento. No solo para quienes escuchaban o leían en ese momento. O sea, no estaba solamente dirigido para la iglesia de Corinto, no. Y esto no es un consejo de Pablo, es un mandato, me corrijo, ¿no? Porque el dicho dije en consejo, es un mandato del apóstol Pablo, aplicable a todos los creyentes de forma continua. Es decir, que esta instrucción sigue vigente y no ha sufrido ninguna modificación, no hay ninguna alteración. Se debe cumplir lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el mandato? El verso lo dice ahí. ¿Cuál es el mandato? Que la mujer, ¿estamos ahí conectados? Que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. El verbo separar implica la acción de romper la convivencia o la relación matrimonial. El verbo abandonar se refiere a la idea de dejar o separarse de una pareja. Sus mandatos son mandatos que resalta el apóstol Pablo, son mandatos que Jesús ya había enseñado. Pablo da una instrucción siguiendo la misma enseñanza que había hecho Jesús. Por eso el apóstol Pablo menciona, mando, no yo, ¿no? Sino, ¿quién dice? El Señor, dice. O sea, esta instrucción, este mandato no lo estoy dando yo, lo está dando el Señor, dice. Este es algo que Jesús había enseñado, dice. Jesús realmente trata el tema del matrimonio y el divorcio entre creyentes en Mateo capítulo 5, versos del 31 al 32.
Pueden anotarlo, no lo vamos a dar lectura por cuestiones quizás de tiempo. Marcos capítulo 10, verso 10 en adelante. En Lucas también toca este tema. Jesús, capítulo 16, verso 18. Y en Mateo capítulo 19, desde el verso 3. Donde sí vamos a dar lectura a lo que dice, ¿no? Dice el verso 3 de Mateo capítulo 19. Entonces, dices, vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Cuáles eran esas cualquier causas? ¿Cuáles eran? Por ejemplo, repudiar, divorciarse de tu esposa porque no se peinó. Esa sí era la cultura. Divorciarse porque quizás me quemaste el arroz. Así era. O porque miraste mal a tu suegra, o sea, miraste mal a mi mamá. Te divorcio. Jesús, respondiendo, le dijo, ¿no habéis leído que Él cómo los hizo al principio? O sea, ¿tú desconoces cómo fue al principio? Dice, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa fue la respuesta de Jesús. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esas son las palabras finales cuando nosotros celebramos una boda, ¿no? Una boda religiosa. Jesús, frente a la pregunta de los fariseos, él cita el libro de Génesis, capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24 dice, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él cita Génesis 2:24. Algunos comentaristas mencionan que este texto es conocido como el pasaje de referencia primaria. Pasaje de referencia primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo demás, que todo lo que Dios dice acerca del matrimonio descansa sobre esta premisa, esta declaración de Dios. Es interesante, ¿no? Porque Jesús toma referencia a este verso para hablar acerca del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? En la siguiente pantalla lo podemos leer. El matrimonio es una institución que nace en la mente de Dios con el objetivo de crear una unidad de dos seres humanos, una unidad renacional que reflejara la imagen misma del Dios Trino, que le permitiera al ser humano completar los propósitos para el cual Dios te creó y sea el hermoso reflejo de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Ese es el matrimonio. Y el matrimonio fue una idea de Dios. Si Él lo diseñó, entonces es Dios quien lo define. Cualquier desviación de su diseño es aborrecible para Él. Lo hemos leído en Malaquías capítulo 2, verso 16. El matrimonio no es un contrato, es un pacto, ¿no? Es una relación de pacto. El divorcio destruye todo el concepto del pacto que es tan importante para Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pacto, hablamos de una relación que es para toda la vida. Para toda la vida, una relación de pacto. Muy distinto a una relación de contrato. ¿Por qué? Porque una relación de contrato es condicional. Estamos juntos mientras que cumplamos ciertas exigencias, mientras que reciba un beneficio, pero la relación dentro del matrimonio, tenemos que tener bien claro que una relación dentro del matrimonio es una relación de pacto. A ver, casados, es una relación de pacto, no es una relación de contrato. De repente recién hoy te estás enterando que es así. Así es, mi hermano. Es una relación de pacto que se sostiene, que se sustenta, que es respaldado, que es sostenido
cubierto por el amor ágape. Y es un amor incondicional que solamente viene de parte de Dios. Por eso qué importante que el fundamento de nuestro matrimonio tenga que ser Cristo. De lo contrario va a ser difícil, realmente difícil poder sostener una relación de pacto. Una relación de pacto es indisoluble. O sea, no se puede romper. Por eso que Dios aborrece el divorcio, porque es quebrantar lo que Él ya ha establecido. Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, están haciendo un pacto, no delante del pastor, delante del Señor. Y Jesús, antes de hablar del divorcio, que es lo que los fariseos trataban de buscar la manera de hacerlo caer a Jesús, de tentar a Jesús, Jesús establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y en el versículo 6 de Mateo 19, Jesús dice, ¿no? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está en modo imperativo. Es una orden, dice. No los puede separar el hombre. Dejando muy claro en este pasaje la permanencia del matrimonio. La permanencia. El divorcio constituye la separación de lo que Dios ha unido y Jesús dice, ¿no? Que no lo separe el hombre. Amados, Dios nunca tuvo la intención de que el divorcio fuera parte de la experiencia humana. No fue. No tuvo la intención. Jesús le explicó que Dios permitió, dice. Jesús permitió, nos enseña acá en la enseñanza de Mateo, que Jesús, vamos a leer, acompáñame a Mateo, capítulo 19, verso 7. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió el divorcio? Jesús lo dice así. Entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué le dijo Dios? Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, ojo, fue una concesión, no fue un mandato, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero ¿qué dice ahí? Mas al principio no fue así. No fue condición. El divorcio existe por la dureza del corazón humano, pero la intención de Dios para el matrimonio es que sea un pacto para toda la vida, para toda la vida. Jesús condena el divorcio, salvo, dice, por inmoralidad sexual. Dice el verso 9 de Mateo 19. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo porque dice, ¿por qué? Por causa de fornicación, ¿no? Porneia es en la raíz original que es inmoralidad. Entonces, salvo, dice, se da, digamos, esta concesión, ¿no? De divorcio. Pero dentro de un matrimonio, creemos que dentro de un matrimonio entre creyentes, siempre hay lugar para la restauración y sí, lógicamente, si hay un arrepentimiento genuino, ¿no? Si hay un arrepentimiento genuino. El divorcio, como lo va a mostrar en la pantalla, el divorcio va en contra del diseño original de Dios para el matrimonio. Y en situaciones de infidelidad, el permiso para el divorcio es una concesión de gracia para el inocente, para la parte inocente. En circunstancias de infidelidad irreconciliable, definitivamente. Sin embargo, donde hay arrepentimiento, también puede haber restauración en el matrimonio. Es un proceso, sí. ¿Llevará tiempo? También. Pero para que se produzca la verdadera restauración, tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que estar dispuesta a trabajar en la reconstrucción de la confianza de tu cónyuge. Tienes que estar dispuesto siempre, ¿no? Sin embargo, en 1 de Corintios, que hemos leído 7:11,
el apóstol Pablo aborda este tema desde una perspectiva también de igualdad y responsabilidad mutua, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Pastor, pero mi pareja es agresiva. ¿Cuánto tengo que soportar? Es la pregunta, ¿no? Se da el caso, ¿no? Entre creyentes. Porque más adelante vamos a tratar cuando uno de los creyentes es incrédulo. Y es de esperar que pueda haber estos actos de violencia, ¿no? Tanto verbal como física, ¿no? Pero entre creyentes, pastor, mi pareja es agresiva. Bueno, cuando existe una presencia o amenaza de abuso hacia uno de los cónyuges que involucra incluso a los hijos, lo prudente sí es retirarse. La separación resulta en ojo, separación, yo no estoy diciendo divorcio, la separación resulta necesaria y apropiada. Pablo lo mencionó versos anteriores, cuando mencionó de que la abstinencia sexual se concede por el tiempo de que las cónyuges deciden tener tiempos de oración, o sea, tiempos de búsqueda del Señor, tiempos de restauración en la relación, un tiempo de separación. Y ahí la consejería se hace necesaria y el abusador tiene que ser tratado a través de un proceso de disciplina que le ayude a restaurar y a cambiar su comportamiento. La Biblia nos enseña a confrontar el pecado, sí, hay que confrontarlo y buscar la restauración, pero también a tomar medidas sabias, medidas prudentes para quienes están en peligro. Pablo entonces enfatiza la instrucción del Señor sobre la importancia entonces de no divorciarse, dice, no divorciarse sin una causa justa, sin una causa justa, resaltando la importancia de la restauración, de la reconciliación, y eso es lo que es el segundo consejo de Pablo. Primero dice, no te separes, no te divorcies de tu cónyuge, al creyente le dice. Segundo consejo que le da a Pablo, reconcíliate con tu cónyuge. Y lo dice así en el verso 11. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Reconcíliese. En 1 Corintios capítulo 7, que vuelve el verso, cuando el apóstol Pablo dice, y se separa, quédese sin casar, es que dado que la causa es ilegítima, no es legítima tu separación, porque la única causa que hemos visto y que Jesús lo enseñó es por causa de fornicación. Entonces, Pablo invita a reconciliarse, reconcíliate y preserva el matrimonio. Hay parejas que dicen, soy infeliz en mi matrimonio. Pienso que tendríamos que divorciarnos porque Dios quiere que seamos felices, ¿no? Entonces, muchos creen que el divorcio es un acceso a un nuevo comienzo, a una vida más feliz. Y es mentira, ¿no? Mentira. Tu cónyuge nunca fue hecho para satisfacerte por completo. A veces siempre hay esa expectativa, ¿no? Del cónyuge, de que mi cónyuge, mi esposa, mi esposo tiene que cumplir mis expectativas. Oh, ¿qué tal, qué desilusión, ¿no? Llegas al matrimonio y te encuentras que no es así. Solo Jesús puede amar de una manera perfecta. Solo Jesús. Debes darle la posición fundamental de tu matrimonio a Jesús. Para que se dé la reconciliación, tienes que tener en cuenta que para poder reconstruir la relación, tú tienes que tener el fundamento correcto. Tienes que tener a Cristo como fundamento de tu matrimonio. Si Jehová no edifica tu casa, en vano, dice. Otras versiones lo dicen, es una pérdida de tiempo si no tienes el correcto fundamento en tu matrimonio. El Señor espera que nosotros, que hemos experimentado la salvación y la nueva vida en Cristo, también seamos reconciliadores. Porque hemos sido reconciliados ¿con quién? Con Dios, por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
seamos también nosotros reconciliadores. A veces solemos decir, vamos a divorciarnos porque el matrimonio no funciona. No funciona, dicen. Valdría replantear la afirmación. El matrimonio no funciona o no funciona como ustedes lo están manejando. Para tener un matrimonio sólido, tienes que asegurarte de tener el fundamento correcto, que es Cristo. Tengo la oportunidad, el Señor me permite desarrollar una serie de consejerías prematrimoniales. Tengo varias parejas que están en este proceso prematrimonial. ¿Saben? Hay parejas que a veces pueden darle mayor importancia a la celebración. Y eso muchas veces he tenido que hacerlos descender a muchas parejas y hacerlos pisar la realidad de lo que significa el después de la celebración. Porque saben, como la Biblia no se equivoca cuando dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por una falta de conocimiento. Venimos de trasfondos diferentes, con maneras de pensar distintas. Vamos a ingresar a una etapa que ustedes no conocen. Y yo, como les digo, les hago esa pregunta a los chicos. ¿Ustedes imaginan, chicos, ustedes que se aman, ustedes que están soñando en desarrollar una linda ceremonia, ustedes se pueden imaginar que de acá a unos 2, 3 meses, 9 meses, 1 año, 2 años se van a divorciar? Y se ríen, ¿no? No, pastor, como nos amamos, ¿no? Para eso estamos aquí, dicen ellos, ¿no? Queriendo aprender. Pero es que los que hoy están formando parte de ese índice de divorcio, un día dijeron amarse para toda la vida, ¿no? ¿Qué pasó? Justamente no abrazaron los principios que estaban en la palabra. No buscaron diligentemente ser instruidos en la palabra. Dice Gary Thomas, si como creyente estás pensando en el divorcio, esta es la razón, dice. Has dejado de poner el evangelio en primer lugar en tu vida. Es la verdad. Porque vamos a ver más adelante que Dios nos ha provisto de herramientas, principios. El que diseñó el matrimonio nos ha dado un manual. Es cuando compras un artefacto eléctrico, ¿no? Bueno, solemos los varones sobre todo, ¿no? Nos damos de muy creativos, que entendemos, ¿no? No necesito el manual, ¿no? Y agarras, compras un artículo y lo piensas armar según tu criterio y por ahí te sobraron unas piezas, ¿no? Y dices, bueno, eso deben ser repuestos, ¿no? Y no sabes que es parte del equipo. Tenemos que, a veces, otra vez, me ha pasado a mí, yo he tenido que armar y me sobraban por ahí unos palitos y yo buscaba, no son repuestos. Hay que ir al manual, pues, y el manual te va a dar las pautas para desarrollar el producto, porque hay alguien quien lo diseñó y elaboró ese manual para que tú lo puedas armar y pueda funcionar. El matrimonio, ¿quién lo creó? Dios nos ha dado un manual. ¿Cuál es el manual? La palabra de Dios. Y ahí está la manera como debe funcionar el matrimonio. Así de simple, ¿no? Pero la práctica es difícil, lógicamente. Por eso tenemos que tener correctamente el fundamento puesto. No solo en tu matrimonio, sino en tu vida primeramente, ¿no? Para tener un matrimonio cada vez más exitoso, es importante tratar con nuestro corazón y con una transformación profunda del carácter. O sea, Dios tiene que transformar nuestro carácter. A los jóvenes que están en esta consejería les digo, hay que asegurarnos, chicos, que el camino por delante esté limpio. Y para que el camino esté por delante limpio, primero hay que asegurarnos cómo está nuestro corazón hoy. Porque muchas veces las heridas del pasado pueden definir nuestro futuro. El énfasis de las Escrituras recae en la indisolubilidad del matrimonio. El hecho de que se haya impuesto una cláusula de excepción, ¿no? Cuando Cristo dijo, salvo por causa de fornicación,
eso no anula el mandamiento. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Por consiguiente, si una mujer se separa de su marido o viceversa, sin tener una causa legítima, no debe, dice el apóstol Pablo, casarse, por cuanto Dios no aprueba la separación. No aprueba la separación. Te divorciaste, no considerando solamente esta causa, pues Pablo dice que Dios no aprueba tal separación. Y aunque algunos casos de separación puede ocurrir, Pablo anima a que esto sí sucede. Las personas involucradas deben buscar la reconciliación. Sí, hay momentos en las relaciones de pareja que hay momentos de crisis en la relación. Los momentos que son tirantes, tensos, ¿no? Y cuán necesario es que cuando estás en esta situación, la relación de pareja, busquemos ayuda. Busquemos siempre el consejo sabio que está en la palabra, pero a través de personas maduras, creyentes, tu pastor, quizás un matrimonio maduro, que te pueda dar un consejo a la luz de lo que dice la palabra del Señor. La intención de Pablo al decir esto es fomentar la unidad y la permanencia del matrimonio, promoviendo así la restauración en lugar de la separación definitiva que es el divorcio, ¿no? Entonces, estos son los dos consejos que el apóstol Pablo da a los creyentes. Primeramente, que no te divorcies de tu cónyuge. No te divorcies. ¿Por qué? Porque hay una sola causa legítima y aún esa causa legítima puede ser para entre creyentes en Cristo, todo es posible ser restaurado. Por eso su segunda recomendación fue reconcíliate. El segundo ahora vamos a ver cuál es la perspectiva bíblica para matrimonios mixtos. Lo va a tratar desde el verso 12 al 16. Un matrimonio mixto es donde uno de los cónyuges es creyente, uno de los cónyuges, y el otro es incrédulo. ¿Qué debe hacer una mujer que estando ya casada conoce al Señor, pero su cónyuge ha cerrado su corazón contra el Evangelio? Y viceversa puede pasar. La pregunta es, ¿debe abandonarlo debido a su incredulidad? ¿O debe continuar con él a pesar de la dureza de su corazón? A veces hay que se pregunta, ¿no? A veces decimos, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? ¿No? Y el primer consejo que dice el Señor es, no te divorcies de tu cónyuge incrédulo. No te divorcies. Seguimos en esa postura, ¿no? No te divorcies, dice. ¿Qué dice el verso 12 al 14? Y a los demás, o sea, a los demás, o sea, está haciendo referencia a los que están casados, pero con no creyentes, ¿no? Yo digo, no el Señor. Vamos a explicar esa expresión. Yo digo y no el Señor, ¿no? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, dice. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, dice tampoco. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos, dice. Pablo no está hablando de creyentes, ojo, no está hablando de creyentes que se casan con no creyentes, porque esto está prohibido en las Escrituras. La Biblia en 1 Corintios capítulo 7, verso 13, y en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, que no debemos unirnos a yugo desigual, ¿no? Y esto va para los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? A ver, levanten su mano para identificarlos. Muy bien, no se me escondan, porque ya los conozco la mayoría. Solteros, ya. ¿Sabes? Este casaje no es para ti. No aplica. O sea, si te quieres casar, tienes que ser... A veces me pregunta, pastor,
¿Cómo debe ser? ¿Con quién debo casarme? ¿Cuáles son las características que debe ser? ¿Debe ser cristiano? No, yo lo primero que pregunto es, lo primero que tú tienes que considerar es con quién no te debes casar. Y con quien no te debes casar es con un incrédulo. No te debes casar con él, porque eso está en la Biblia. Pero, pastor, yo lo llevo a la célula, ahí va poquito a poquito. Ahí mi líder predica bien y ahí va con... Yo también, mi testimonio, yo lo voy a convertir, pastor, ¿no? Y lo traen, ¿no? Lo traen ahí al filisteo, a la filistea, ¿no? ¿No? Y, honestamente, mis hermanos, yo sí tengo una postura bien clara, ¿no? A veces vienen jóvenes, pastor, he venido para una consejería, y él, y ella, no es creyente. Ah, no, entonces no tengo nada que aconsejar aquí. No tengo nada que aconsejar, porque ya la instrucción está dada. O sea, si gustas, déjalo él aquí, tú andas a tus cosas y acá lo exorcizo un poco, ¿no? Pero le hablaré el evangelio, pero no es la condición para una relación. No, no es la manera como debes empezar una relación. Espero que eso quede claro. Acá Pablo está haciendo referencia a creyentes que han sido salvos estando ya casados. Pablo está aclarando que el Señor Jesucristo no contempló esta problemática, como ven, ¿no? Porque lo que cita en Mateo estaba hablando para creyentes. Esta es una problemática particular. Por eso Pablo dice, yo digo, no el Señor. Esto no ha sido citado por el Señor. Pero ojo, Pablo no está quitando la autoridad a su palabra. Es palabra inspirada por Dios. Pablo es un hombre que lleno del Espíritu Santo está guiando a la iglesia y está dando esta instrucción, el apóstol Pablo. Y Pablo está hablando igual, tanto para hombres y a las mujeres también, ambos con la misma responsabilidad y obligación. Y la condición es esta, si el no creyente consiente en vivir con el creyente, el verbo consentir en su raíz original en el griego significa estar de acuerdo. Estar de acuerdo. El no creyente quiere la convivencia matrimonial, aunque la otra persona sea creyente. Y en este caso, ¿cuál es la instrucción del apóstol Pablo? No te divorcies. No te divorcies si tu cónyuge consiente, está de acuerdo, acepta que seas tú una mujer, un hombre de fe. La acepta. Pablo, esa es su recomendación. Aparentemente, había una confusión en la iglesia de Corinto con respecto a esta situación de matrimonios mixtos. Tal vez pensaban que su unión con un incrédulo, ahora él o ella, siendo una creyente, no solo sería un estorbo, ¿no?, para su fidelidad de este creyente a Dios, sino que dada la unión de creyente con Cristo, esta unión con este incrédulo, podía ser inapropiada, ¿no? No era apropiada, ¿no?, ni piadosa. Pero Pablo responde estableciendo en primer lugar cuál es el principio general que debe gobernar. ¿Cuál es el principio? Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ya consiente en vivir con él, no la abandone, dice, no la abandone. Y este principio echa por tierra la posibilidad de entablar divorcio por incompatibilidad de caracteres. Me divorcio porque no somos compatibles, dice. Hermanos, nada puede ser más incompatible que la fe y la incredulidad, ¿no? Y aún así, el apóstol Pablo dice, no se divorcien. Nos divorciamos porque no somos compatibles. ¿Saben? La compatibilidad en el matrimonio es importante, ¿sí? Pero es cierto que no siempre es el punto de partida. En todo caso es una meta. Sucede que el matrimonio en los primeros años de adaptación
Bueno, te vas dando cuenta de algunos aspectos, somos diferentes, ¿no? Y dicen, no, pues no somos compatibles. Te olvidas que tú eres hombre y ella es mujer, y ella es mujer y eres hombre. Somos diferentes, venimos de trasfondos diferentes, vivencias diferentes. Hay un proceso para ir alcanzando esa compatibilidad, para que cada vez la relación vaya engranando y funcionando. Al inicio, por ahí el engranaje sufre cierta fricción hasta que luego el engranaje empieza a caminar. Tomemos la compatibilidad no como un punto de partida, sino como una meta, ¿no? Mucho depende de la relación de la pareja, que esté dispuesta siempre primeramente, a ser instruidos, a ser orientados, a ser aconsejados, a siempre buscar la instrucción en la palabra, va a permitir que en el corto plazo, o mediano plazo, o a largo plazo, logren ser compatibles. Pero no es un motivo para divorciarse. Dios no está respaldando a un creyente para poner fin a un divorcio por causa de fe. Dios no respalda eso. ¿Y la razón por qué? ¿Por qué Dios no respalda la separación de un creyente de un incrédulo? Es por la bendición que tú puedes traer a tu hogar. La bendición que tú, creyente, puedes traer al hogar. Y tienes que considerar algo muy importante, mi amado hermana, que tú quizás eres el creyente en casa, el único. Yo recuerdo que en casa mi madre era la que conoció el Evangelio. Pasaron casi 5 años para que mi papá pueda conocerlo también. Y nosotros también. Si tú eres de repente la persona creyente en casa, tú, tu varón, tu mujer, eres el creyente en casa, quiero que tomes en cuenta este principio. No vamos al matrimonio con el propósito primario de recibir algo, sino más bien con el propósito de dar. Siempre tiene que haber en nuestro corazón una actitud de servicio, siempre, de servicio. Y Pablo va a decir, no miren las desventajas, no miren a la iglesia de Corinto y nos dice a nosotros, no miren las desventajas que tienen el estar unido en matrimonio con un incrédulo, sino las ventajas que tienen sus cónyuges incrédulos por estar casados con ustedes que son creyentes. Eso deben mirar, dice. ¿Cuál es la ventaja? No podemos esperar que un incrédulo entienda el privilegio que ellos tienen al estar casados con personas que están cerca de la luz. Un incrédulo tiene un entendimiento entenebrecido, ¿no? No tiene luz, no lo va a entender. Pero Pablo dice, porque el marido incrédulo, dice, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y el término santificar se refiere aquí a consagrar, dedicar a Dios. Y es el mismo verbo que se utiliza para aquello que se aparta para Dios. Porque el marido, dice, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. En el griego, este verbo santificado está en tiempo perfecto. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que indica? Que desde el momento en que uno de los cónyuges, llega a ser cristiano, su pareja comienza a tener contacto con la santidad. Con la santidad. Esa es la bendición que tiene el cónyuge incrédulo. Que por quizás primera vez en su vida va a tener contacto con la santidad. Ojo, eso no significa que el cónyuge incrédulo será salvo por la fe del cónyuge creyente. No, eso no significa, ¿no? La salvación es una experiencia personal, ¿no? Es una experiencia individual. Nadie puede salvarse por la fe de otros, nadie puede salvarse. Por eso que dice Juan 1:12,
Mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en él, Dios le dio la potestad. ¿Quién es el que da la potestad de llegar a ser hijos? Dios. Es una acción personal, ¿no? Como digo en el primer servicio, Dios no tiene nietos, ¿no? Dios solamente tiene hijos. En ese sentido, por eso no bautizamos a bebés. No bautizamos a bebés porque el bautismo carece de valor en un bebé. Porque el bautismo es para los que creen, para que aquellos que en un momento en su vida, por medio del Espíritu Santo, los convenció que son pecadores y que necesitan de Cristo como su Señor y Salvador. Un bebé no lo puede hacer. Nadie puede hacer que otra persona crea, por más piadoso que sea un marido, por más piadoso que sea una esposa, no podrán convertir a sus cónyuges. No van a poder convertirlo. Ningún ser humano puede hacer que otra persona crea, por más piadoso que sea su marido, por más respetuoso, por más inteligente, por más religioso que sea. Él no aceptará el evangelio cuando vea el cambio que Dios ha obrado en ti. No. ¿Por qué? Porque si Dios no hace una obra, él no creerá. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Dios va a usar tu testimonio, sí. Dios va a usar tu testimonio para tocar ese corazón duro, con ese corazón de piedra. Por eso el incrédulo no está deshonrando el matrimonio y el creyente no se está contaminando. ¿Saben? Para el Señor, para Dios, cuando un cónyuge es inconverso, la relación matrimonial debe seguir aceptándose como moral y legal ante Dios. Debe ser aceptado. El cónyuge y sus hijos son santificados, son dedicados, a pesar de su incredulidad, apartados y aceptados como parte de ese hogar que integra el creyente. Por lo tanto, el creyente no debe deshacerse de su cónyuge incrédulo. Vuelvo a repetir, ojo, no está diciendo que son santos en el sentido de ser salvos. 1 Pedro capítulo 3, versos del 1 al 4, el apóstol Pedro dice a las esposas que no están llamadas a procurar, ¿no?, la separación de su cónyuge, sino más bien a procurar con su conducta la salvación. Con su conducta, que sea su conducta la que logre sensibilizar ese corazón de piedra. Tito capítulo 2, versos 3 al 6 dice: el comportamiento piadoso de una mujer promueve la gloria de Dios y la aceptación de la veracidad de las Escrituras. Sugel Michelin, con respecto a este punto, dijo: esposos amantes y esposas serán un instrumento poderoso en las manos de Dios para traer a los cónyuges incrédulos al conocimiento de Cristo. Pero un esposo áspero y desamorado y esposas que niegan con sus conductas su profesión de fe serán instrumentos en las manos de Satanás para endurecer el corazón de sus cónyuges y mandarlos al infierno. En ese sentido, no se debe desestimar el poder y la eficacia que tiene un buen testimonio, aunque no se vea ningún fruto visible. Hay que perseverar, hermanas. Hay que perseverar, hermanos. Y la segunda y última recomendación del apóstol Pablo para casados con incrédulos es lo que viene el siguiente punto. Solo, dice, aquí viene este punto, solo accede al divorcio. Ojo, no es que tú propicies el divorcio. Tú accedes al divorcio por deserción del cónyuge incrédulo. El cónyuge incrédulo. Dice el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice. Pues no está el hermano
o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, dice, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Y acá Pablo está contrastando la actitud del cónyuge incrédulo que aprueba, que consiente mantener la unión con su cónyuge creyente, la contrasta con aquel incrédulo que no quiere convivir, no quiere vivir con el creyente. Si un creyente dice, se encuentra con su cónyuge incrédulo y él decide desertar, divorciarse, la recomendación bíblica y lo que dice la palabra es, debe aceptar la realidad. Cuando el cónyuge incrédulo se divorcia, entonces el creyente debe acceder. ¿Por qué el creyente debe acceder? ¿Por qué el creyente, Pablo lo responde aquí también? Porque al final, si el creyente incrédulo no tolera, no soporta que su cónyuge sea un creyente, bueno, accede entonces a su petición. Y Pablo lo dice, ¿por qué? Porque el creyente no está sujeto a servidumbre, así lo dice, en tales casos, dice. Es decir, el creyente no está obligado a mantener el matrimonio a toda costa. El creyente queda libre de la obligación matrimonial. A los ojos de Dios, y ahí va a estar en pantalla, el vínculo entre el marido y mujer solo se disuelve por tres razones. Con la muerte del cónyuge, Romanos 7:2, por adulterio, Mateo 19:9, y abandono del incrédulo. Son las tres razones por las que la Biblia menciona hay una disolución, se disuelve el vínculo matrimonial. Cuando el vínculo se disuelve en alguna de esas maneras, el cristiano está en la libertad de volverse a casar, pues el vínculo se ha disuelto. Y acá lo que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que el creyente no debe poner trabas, no debe impedir, porque para paz, dice el verso, para paz nos llamó Dios. En dicho caso de abandono, Dios permite el divorcio. ¿Por qué? Porque para paz Dios nos llamó. Dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, dice, está en paz con todos los hombres, dice, estar en paz. No debes impedirlo, dice. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué no debes impedirlo? También responde en el verso 16. Porque ¿qué sabes? Dice. ¿No? O sea, ¿por qué te vas a aferrar a tu cónyuge incrédulo si él no quiere vivir contigo, si él no consiente vivir contigo? Además, tú sabes, ¿no? Tú no sabes, en otras palabras, ¿no? Tú no sabes si va a ser salvo. Porque dice, ¿no? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu mujer, a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Obviamente el deseo con respecto a nuestro cónyuge incrédulo, ¿no? Nuestro anhelo y nuestro deseo es que conozca, ¿no?, del Señor, ¿no? Es el deseo. Pero nosotros no somos, no ejercemos la función del Espíritu Santo. No podemos hacer que nuestros cónyuges se conviertan por medio nuestro. No, es una acción de Dios. Dios sí puede usar tu testimonio para salvar al incrédulo. Y eso lo hemos visto en el verso anterior, ¿no? A veces nos aferramos, dañas tu honor, tu autoestima, te desgastas emocionalmente, crees que puedes soportar todo este abuso, te aferras y te opones a lo que ya Pablo nos está acá a la luz de su palabra, la palabra del Señor nos está dando la instrucción. ¿Saben? Mantenerte con tu cónyuge no creyente no garantiza la salvación. Esta porción
que hemos leído sin duda nos habla del divorcio. Vemos que Dios lo aborrece. Y Dios para eso nos ha dado su palabra. No fue desde el principio así. Por la dureza del corazón Dios ha dado ciertas concesiones que ya hemos mencionado. En cuanto a creyentes, busquemos la reconciliación, dice. No te divorcies. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor, el manual, el cual Dios diseñó, el matrimonio. Y si quizás tú estás pasando un tiempo de crisis en tu matrimonio, estás atravesando un momento de dificultad en tu matrimonio, te animo a que busques el consejo oportuno. El consejo oportuno. No esperes que se haga una bola de nieve, en donde ya la situación se vuelve irreconciliable, ¿no? Es triste porque a veces hemos estado, nosotros como pastores, vamos a promover siempre la restauración de un matrimonio. No vamos a fomentar divorcios. Sí, quizás por momentos de repente se le va a recomendar en algunas secciones, según el caso, separación, pero con un fin de restaurar el matrimonio. Pero, mis amados, nosotros nos tenemos que regir a lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y eso es lo que vamos a defender en un mundo que se opone a lo que ha sido creado por Dios. Satanás que está detrás orquestando todo esto, buscando destruir los matrimonios, porque al quebrar un matrimonio, quiebra una generación por delante. Una generación que incluso puede alejarse y no tener la oportunidad de salvación. Y a los cónyuges que aún están viviendo con un cónyuge no creyente, que sea tu testimonio, mi amado hermano, si él consiente, ha consentido, ella ha consentido, ha aceptado de que tú sigas la fe, pues que tu testimonio sea un instrumento del Señor para alcanzar con el Evangelio. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, tú y tu casa, dice, tú y tu casa. Siempre habrá una luz de esperanza en un hogar mientras haya por lo menos una luz que esté encendida ahí. Y sé tú esa luz que alumbre tu hogar. Y bueno, por último, ya la concisión más extrema, ¿no? Si ese incrédulo no quiere saber nada del Evangelio y está realmente, está haciéndote la vida, como dice a cuadritos, pues accede a esta situación, a esta condición. Porque Dios en esta parte sí lo dice en su palabra, sí lo respalda. Quiero terminar quizás con este último verso que está en pantalla. Sé que me he pasado 13 minutos, me dicen ahí. Eres libre de abandonar a tu esposa cuando Jesús abandone a la suya. Y si la relación, como dice el apóstol Pablo, es nuestra relación como Cristo, con su iglesia, quiere decir que nosotros tenemos que sacrificarnos y expresar siempre ese amor incondicional por nuestro cónyuge. Y la siguiente, por favor. El matrimonio siempre es un regalo de Dios. Entonces, siempre en él encontraremos los recursos para mantener unido lo que el mismo Señor ha bendecido. Amén. ¿Cuántos matrimonios están aquí? Puedo pedir que se pongan de pie solo los matrimonios. Parejas casadas, pónganse de pie. Ahí está. Bueno, hay un nutrido grupo de parejas casadas aquí. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y queremos orar por cada uno de ellos. Porque son el centro. Es el centro de atención de Satanás. Porque Satanás sabe muy bien que quebrando un matrimonio, quiebra una generación por delante. Quiebra una relación por delante. Quebrar una familia es alterar el orden de una sociedad incluso también. Es por eso como vemos en España también. España por cada 10 matrimonios, 7 se divorcian.
Por eso, ¿cómo está España ahora, no? Y queremos que ustedes como matrimonios sean esa luz de esperanza y para que este mundo conozca que los matrimonios hoy siguen vigentes. Amén. Siguen vigentes. Oremos por mis hermanos que están aquí, por favor. Yo voy a pedir a la iglesia que está ahí tomando asiento. Oremos por cada uno de los matrimonios que están aquí puestos de pie. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la instrucción de tu palabra en un tema pertinente, en un tema relevante, Señor, para estos tiempos. Creemos, Señor, también que en la realidad de hoy, Señor, vemos que los matrimonios están enfrentando una fuerte tensión, un fuerte ataque del enemigo. Y es por eso que hoy queremos interceder por cada matrimonio que hoy se ha puesto de pie. Señor, para que tú puedas cubrirlo siempre con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Para que los principios de tu palabra, Señor, puedan calar en el corazón de cada uno de ellos. Ellos puedan tener siempre de primera mano tu palabra, Señor, para alimentar su matrimonio y edificarla en Cristo, Señor. Protege estos matrimonios, Señor. Sé tú, Señor, mi Dios, propicio para momentos de dificultad, Señor. Que ellos puedan, Señor, tener siempre cerca personas, pastores, que ayuden, Señor, a que su matrimonio pueda cada día florecer y ser de bendición, Padre. Gracias por cada matrimonio que se ha puesto de pie, porque es un fiel testimonio de tu bondad, de tu misericordia, y sobre todo, mi Dios, que el testimonio de estos matrimonios que se han puesto de pie nos muestra la fidelidad de tu palabra, Señor. Que tú no te equivocas, Señor. Que tú lo que uniste, el hombre no lo va a poder separar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te honramos en Cristo Jesús. Amén.